Radio Así. Así de simple o así de complicado. Literatura, historia, música, psicología, sociedad, humor, educación, series, salud, cine, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Radio Así. Una de las 9.000 millones de formas de hacer radio. radioasí.com. Tercera entrega de Radio Así, y hoy vamos a hablar de salud. Abrimos la puerta de la educación en la primera entrega, al cine, al guión, con Patricio Vega en la segunda, y hoy vamos a estar hablando con Hugo Fernández sobre adicciones. Hugo Fernández, abogado y psicólogo social, actualmente coordina junto a Liliana Conde Casa Libertad, institución que pertenece a Hogar de Cristo. Forma parte del equipo de adicciones de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivier y es maratonista en sus tiempos libres. Hecha la presentación, la charla. Radio Así. radioasí.com. ¿Qué es ser adicto? ¿Y adicto a qué? Sí, principalmente el tema de la adicción, había un autor que decía, es una respuesta atroz a una carencia también muy significativa. Es decir, es una respuesta errónea a algo que nos falta y que queremos llenar de alguna forma con alguna sustancia. En el caso de si hablamos de adicción, alguna droga o sustancia psicoactiva, o llenarlo con el juego compulsivo, o con el sexo, o con alguna otra actividad, incluso hasta con el trabajo, ¿no? Entonces me parece que es eso, es una respuesta errónea a una carencia que uno tiene. O sea que si uno es una respuesta a algo que no tiene, o sea, no nació siendo adicto. Exactamente, no se nace adicto. Podríamos reforzar este concepto que no cualquiera es adicto, hay que tener determinadas características psicológicas, sociales, que permitan que la adicción se instale en mi mente, en mi cuerpo. La configuración de una persona a lo largo de los años se da en un proceso. Entonces, el proceso de la adicción es, podríamos decirlo de alguna forma, la etapa final de una enfermedad que empezó con un primer contacto con esta sustancia, que después se hizo más frecuente, que tiempo después empezó a controlar gran parte de mi vida y ya empezó a resultar problemática para mi vida social y vincular, y que en un momento ya controló todo mi ámbito de autonomía y muchas veces esa etapa llamada adicción, dependencia, es lo que uno cree que sintetiza en un estadio determinado. Es como la etapa final, es un proceso. O sea que uno podría, si estuviera atento, hubiera alguna especie, si se quiere, y ya metemos al Estado acá, de intención del Estado contra las adicciones, podría no tener que atacarse la situación ya en la etapa final, sino que se podría hacer lo que se llamaría prevención. Exactamente, en la prevención, que creo que es donde en muchos casos hay mucha tarea por hacer, pero también mucho desconocimiento, porque es como que nos hemos vuelto especialistas en abordar ese estadio final, pero como vos bien decís, todo el proceso anterior, que es donde podríamos ser mucho más útiles, la sociedad en su conjunto, digo, padres, docentes, especialistas de las distintas ramas de la ciencia, no sabemos cómo abordarlo, y esto es como ríos subterráneos que van circulando, que uno no los ve, y cuando viene alguna precipitación desbordan todas las calles, pero ya había un anegamiento subterráneo que estaba en curso. Entonces me parece que eso es muy importante y que muchas veces hace que la prevención no tenga prensa tampoco, no sea significativa
y digamos que la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Que son dos aspectos también. Justamente esta contradicción, ¿no? Prevención y promoción de salud, que al no tomarse en cuenta es como promover la enfermedad, ¿no? Porque si no promuevo la prevención, casi en una sociedad que está signada de todo este tipo de adicciones, sería casi como promover la enfermedad. Exactamente. Entonces, en los distintos ámbitos del tiempo libre, de la recreación, la sociedad misma va generando aspectos que son tóxicos. Esto hoy en día vivimos sujetos a estar detrás mirando una pantalla, y eso nos lleva de la mano del contacto con el otro, de los vínculos. Entonces, este campo más que médico, biológico que lo tiene, es un campo de los vínculos, donde ahí tenemos que operar muy profundamente, porque en definitiva se trata de vínculos saludables, vínculos sociales que han estado rotos, que el individuo en sí mismo, en su subjetividad, no logra poderlos reparar, pero tampoco tiene un grupo que lo acompañe, y ese grupo que lo acompaña en muchos casos ese es el grupo en algunos adolescentes, y no quiero estigmatizar, pero digo, es el grupo de adolescentes de la esquina, el grupo de riesgo, que no lo contiene, y eso nos habla del rol de la sociedad. Se ha corrido y los ha dejado a este grupo tan vulnerable en el sentido de por su etapa biológica de salud, de edad, sin referencias, ¿no? Y ahí entra el lugar del club de barrio, entra el lugar de la escuela, entra el lugar de la iglesia, la capilla, la militancia política, es decir, todos los aspectos que hacen que uno pueda integrarse en un tejido y construir la identidad, pero esa identidad en pos de un otro. Yo pensaba en esto que decías, que de vincularse, ¿no? Quizá esta solución fallida, ¿no? a un acto que es lo que lleva a generar un vínculo con una adicción o una sustancia psicoactiva, o con el trabajo, como decíamos, con el juego, esa misma fuerza que tiene el vínculo, si estuviera dirigido hacia otro lado, también tendría la potencia de lo bueno si fuera un vínculo con un otro, ¿no? Y que muchas veces ese vínculo con un otro, cuando entra la sustancia, es un vínculo con la sustancia, y el otro pasa a ser un objeto en el medio de mi camino a conseguir las sustancias, ¿no? Es decir, ya en etapas muy avanzadas del proceso de enfermedad, de la adicción, el otro es el medio para conseguir esa satisfacción final que es la sustancia. Entonces, por lo tanto, se transforma en un objeto, sea un padre, una pareja, un amigo, y todas las estrategias que se ponen en juego para conseguir el efecto final deseado, que uno podría decir que es la búsqueda de una situación de gran soledad, ¿no? Porque cuando uno piensa a la adicción, hay que pensarla en clave de soledad. Es decir, el adicto, cuando llega a estar en pleno consumo, está solo subjetivamente solo. Claro. Puede estar acompañado por otro en una ronda de consumo, pero el aislamiento que logra es extremo. Y esto pone en juego también, ¿no?, que algunas sustancias, muchas veces, que tienen hoy en día una prensa no tan negativa, o en algunos casos hasta auspiciosa, como puede ser el caso de la marihuana, lo que hace en definitiva es enlentecer, debilitar la posibilidad de vincularme con el otro, ¿no? Y en definitiva es un hecho de violencia, ¿no? Muchos lo vemos como un hecho de violencia hacia uno mismo, no permitiéndonos sentir,
y también por omisión a una sociedad que necesita urgida ser transformada y de mi protagonismo. Entonces, estoy en mi mambo y por lo tanto el otro no me importa. Quizá este individualismo también que el capitalismo induce, ¿no? y promueve, implica el individualismo económico cuando tengo guita, que también es consumir mi tiempo y mi plata, o mi individualismo ¿no? O sea, estar siempre en ese grado de separación, ¿no? El capitalismo tiene respuesta a todas las necesidades nuestras y en función de eso está presente en este tema también, cuando no es una cuestión, creemos nosotros, que estamos hablando, que no esté separada del sistema económico que rige, pero lo hablamos desde el aspecto de salud, no desde el aspecto ni estigmatizante. En mi tarea convivo con personas que tienen problemas con la adicción, que las lleva a tener problemas con las relaciones familiares, que las lleva a tener problemas con la justicia, que las lleva a un desorden de su vida psíquica y social muy grande, y nada más lejos de lo estigmatizante, sino de tratar de entender, ¿no? Que después de un partido de fútbol puede venir un encuentro entre amigos donde no esté una bebida con alcohol de por medio. radioasí.com. Estamos hablando sobre adicciones con Hugo Fernández, psicólogo social. ¿Cuál es la sustancia más común que se consume? La sustancia es el alcohol, la principal. La principal es el alcohol. Y juega, esto que vos señalabas, una diferenciación, porque muchas veces hablamos de alcohol y drogas. Y eso hasta está inculcado en nosotros como que está separado de las drogas. La principal droga entendida como sustancia tóxica que puede generar una dependencia psicobiológica, es el alcohol. El alcohol, que hoy en día en nuestro país es uno de los principales consumidores de alcohol de América, que en nuestro país ha sido declarada bebida nacional, que está vinculada con la identidad de Argentina, esto en legislación, es decir, no es algo que surge marketineramente, sino hay un decreto y una ley que establecen su fundamento, que el alcohol es como que nos distingue a los argentinos y que tiene un efecto hacia la salud pública muy grande, ¿no? En un país que muchas veces muy pocos saben que hay más de 1,5 millones de alcohólicos, ¿no? Y que no hay una respuesta del Estado a ese principal problema de salud, que es el alcohol. Que en general los centros de atención al alcohólico y todo son o en iglesias o en clubes sociales, ¿no? Exactamente. Entonces uno va a un hospital y en el mismo hospital hay pegado un cartelito que dice, grupo de AA en tal capilla. Y el Estado entra en las consecuencias que le genera en el cuerpo el alcohol, quizá en el corazón, y no teniendo en cuenta que el problema de salud es justamente la prevención, ¿no? Exacto, y en otros aspectos, por ejemplo, hechos de violencia. Hoy en día las principales causas de ingreso a guardias de emergencia tienen que ver, por ejemplo, con la sustancia psicoactiva. Dentro de la sustancia psicoactiva, alcohol, marihuana, cocaína, peleas callejeras, peleas de violencia de género. Está en el medio el tema del alcohol, esto informado, planteado en estudios epidemiológicos de ingresos a guardias de emergencia. Y uno de los temas importantes, el accidente de tránsito. El accidente de tránsito vinculado con el consumo de alcohol y otras sustancias es causal de ingreso a las guardias de emergencia. Entonces, hoy en día, en nuestras guardias de emergencia, el alcohol nos hace y nos remite a que es un tema de salud pública. Obviamente después viene sustancias como la marihuana, la cocaína, y tenemos las pastillas de todo tipo. Hay como una medicalización de la sociedad donde cada uno, te duele la cabeza, tomate 2 de estas, te duele agarrá y tomate esto. Es decir, la farmacéutica o el farmacéutico o algún vecino, una vecina. Un vecino, que entonces te dice que tomas. Eso muchas veces, como decíamos, hay médicos que plantean, nos vienen a ver con chiquitos que han sido medicados por sus papás, con la mejor buena intención, y le preguntamos, ¿le dio algo? No le di nada. Es decir, ocultan eso y el médico medica sobre lo medicado. Entonces, esto está muy presente en nuestra sociedad, que en definitiva volvemos a lo mismo. Trata de tapar, de ocultar
aquello que nos pasa y trata de que seamos productivos las 24 horas del día, ¿no? Entonces tenés un resfrío, tomate esto y seguí laburando. Radioasí.com. Estamos hablando sobre adicciones con Hugo Fernández, psicólogo social. ¿Qué sería el coadicto? Sí. Sí, muchas veces volvemos al estadio de la enfermedad en su caso más extremo, que es la adicción, que es la dependencia crónica, psíquica y biológica a una sustancia. Si se da en una familia, generalmente ese sujeto que sufre ese problema, nosotros decimos que, nosotros desde la psicología social planteamos que es emergente de una trama familiar que tiene algún padecimiento. Entonces, en algunos casos, familiares significativos coexisten con el adicto en este rol que es asignado por alguna teoría que habla al respecto, le asigna esto de ser coadicto, que en muchos casos puede ser aquel familiar que controla al adicto en una especie de control permanente para que no consuma, y que en algún momento se vuelve adicto al adicto, es decir, su vida pasa por controlar al hijo, a la pareja. Entonces se hace como una simbiosis donde se mezcla esta cuestión y obviamente son procesos psíquicos inconscientes. No es que una mamá preocupada se vuelva coadicta, pero en muchos casos habla de esos vínculos que no logran tener el nivel de plasticidad, de salud que ayude, sino que por lo tanto este coadicto obstaculiza la posibilidad de lograr un plano de salud en su persona más cercana, ¿no? ¿Qué diferencia se puede marcar, si hay alguna, entre cómo se ven las adicciones en la psicología social y en la medicina tradicional? Sí, hoy en día en la medicina tradicional o en otras ciencias, también planteándolo no generalizando, porque hay médicos que entienden la distinta multiplicidad de aspectos que confluyen para que alguien esté vinculado con una enfermedad como la adicción, pero nos parece a nosotros que es el pensar que en muchos casos algunas disciplinas entienden que está el sujeto y está la sustancia, ¿no? Después, durante un tiempo, se planteó que está el sujeto, la sustancia y el contexto, ¿no? Como un generador de que ese sujeto consuma determinada sustancia en forma lesiva a su salud. El tema es que desde la psicología social nosotros entendemos que hay algo que es principal, y en este caso es el contexto social. Por más que uno crea que uno es el que determina el consumir o no, es ese contexto social. Ese contexto social que está dado principalmente por la familia donde me constituyo, por el barrio en que estoy, por el tiempo histórico en el que me encuentro situado, y que confluye en un individuo que, dadas las características particulares que tiene, empalma para que sea portavoz de la enfermedad. Por eso decimos, no cualquiera es adicto. En una misma familia, que uno podría decir que es una familia que genera relaciones, vínculos enfermantes, tóxicos, hay un hijo que es adicto y otro que no, y la familia es la misma. Entonces son multiplicidad de aspectos. Yo creo que en respuesta a lo que vos planteabas, para no llevarlo solamente a la medicina, sino yo lo diría, hay planteos que entienden que son complicadas de definir, y otros plantean la complejidad de todos los aspectos que intervienen. O sea, no ir a un solo lugar, ¿no? No, exactamente, y esto es lo que lo hace difícil, y lo que lo hace difícil también al tratamiento para ese individuo, porque el tratamiento para unos no sirve para otros, y el tratamiento para una persona quizás le sirvió en un momento, pero no en otro. Entonces, esa posibilidad de plasticidad a un desafío tan grande como es nos lleva a que muchas veces no haya respuesta, porque la respuesta es, bueno, si uno es adicto, termina en una clínica de recuperación de las adicciones,
Bueno, ¿qué pasa cuando vuelvo a mi trabajo normal, a mis relaciones normales, a mi barrio, a mi vida cotidiana? Si eso no está bien resuelto y todo, vuelvo a la misma enfermedad. Radio Así. radioasí.com. El Estado, ¿no? Como sistema de salud, ¿qué deuda tiene entonces con la sociedad para poder no trabajar directamente sobre ya el final, sino para empezar? ¿De dónde tendría que salir? ¿Desde educación, desde salud? ¿Cuál es la óptica tuya en particular? No sería la sentencia, sino cuál es tu... No, yo creo que el Estado tiene un rol básico porque tiene un deber intransferible que es el cuidado de la salud pública. Tiene una deuda muy grande marcada hace poquito. Se cumplió un aniversario del fallo Arriola que plantea, ¿no? Desde la Corte Suprema que los poderes del Estado tienen que tomar cartas en el asunto, porque cuando hablamos del Estado estamos hablando del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Tenemos legislaciones muy viejas, tenemos falta de dispositivos que ayuden tanto al tratamiento como a la prevención, como vos dijiste, pero también es una deuda del Estado hacia la sociedad y de la sociedad a la sociedad misma, ¿no? Que esto también nos tenemos que hacer cargo sin que esto deje de lado el rol principal del Estado. Eso lo remarcamos, lo ponemos como un rol indelegable, pero también la sociedad tenemos que hacernos cargo del rol que nos ocupa en primero exigirle al Estado eso y después en tener formas creativas de lograrlo. Y bueno, ahí me parece que la sociedad misma tiene, digamos, un poder muy grande que creo que se autosubestima en luchar con esto, porque si hablamos de drogas estamos hablando también de un negocio que involucra a agencias narcocriminales, ¿no? Por el lado de las drogas ilegales y grandes laboratorios por el lado de las drogas legales. Entonces, cuando nosotros decimos, pareciera que ya estamos abatidos y la sociedad, ninguna sociedad, dice un autor, se suicida. Yo creo que este es un tema donde la sociedad misma tiene mucho reservorio de salud y hay que ponerlo en funcionamiento. Pero por eso hay un aspecto central que es que la percepción del riesgo de la adicción en la sociedad ha disminuido. Entonces, hoy permitimos el alcohol que nos haga daño. Nadie es puritano en el consumo del alcohol, o en mi caso no lo soy, pero sí alguien que sufre de alcoholismo, que es claro, otra cuestión. Se habla a veces del uso recreativo. ¿Existe un uso recreativo? ¿Estará bien esa forma de nombrarlo? ¿Es recreativo? ¿Es algo más? ¿Cómo? Nosotros planteamos que todo tiene que ver con el sujeto en qué situación está situado, ¿no? Entonces, ¿cuánto de recreativo hay en un cigarrillo de marihuana para alguien que está viviendo en la villa de Barracas, en la villa 31? ¿Cuánto hay de recreativo también en el consumo de una seca de Paco, ¿no? Y cuánto hay también de aclamar una necesidad incluso de hambre. Estamos viviendo en crisis muy grandes económicas y hoy en día es más barato consumir droga que comerse un sándwich de milanesa. Y la droga hace como un efecto de olvidarme de esa necesidad carente que tengo de alimento, pero también de alimento nutricio que tiene que ver con los vínculos, con la afectividad. Yo pensaba cuando decías esto, en cómo también yo pienso mucho en los medios de comunicación, ¿no? Como educadores intencionales, hasta en series televisivas o en alguna novela, algo como que hasta una crisis de amor se resuelve con una adicción, claro, ¿no? Exactamente. Como que no solo es me falta comida, según la respuesta económica que uno tiene. En algunos será una pastilla determinada, un vaso de whisky, en otros será una seca de Paco. Entonces, me parece que, o nos parece a quienes pensamos desde esta línea, que también nos corren por izquierda, por plantear desde el lugar pero que entonces no es lo mismo quien consume un pobre que un... Y yo creo que el tema es un tema de clase como todo. Lo que nosotros decimos es qué respuesta tiene el Estado
si nosotros, por ejemplo, en el caso de liberar una nueva sustancia, hacerla legal, la marihuana, ¿qué respuesta tiene cuando no da respuesta a una sustancia que ya es legal, como es el alcohol? Entonces, si no tenemos una respuesta a quienes no pueden resolver de forma recreativa el consumo de alcohol y caen en la adicción del alcohol y son alcohólicos, y el Estado no tiene una respuesta, bueno, primero lo que planteamos es, antes de discutir algo, es qué respuesta van a tener para quien tenga una cronicidad en la nueva droga que estamos dando. Ofreciendo al mercado, y por qué no ofrecer algo más saludable que una sustancia, ¿no? Entonces eso nos hace repensar también como sociedad. Lo que nosotros tenemos que insistir es que es un tema de salud pública esto. La salud está dada hoy en día porque el pedido de salud, si bien hay una ley de salud mental y adicciones que exige que el Estado se involucre en la salud mental de las personas, frente a falta de camas, insumos, en cuestiones que tienen que ver incluso con aspectos como pueden ser enfermedades coronarias, no logramos cubrir esta demanda de esta salud psíquica que tanto hace falta, ¿no? Muchas veces se habla de la salud mental como la parte de la salud menos asistida. Entonces, esto atraviesa los aspectos de la salud, atraviesa aspectos que hacen a una vulnerabilidad psíquica, a una vulnerabilidad social, atraviesa los aspectos que hacen a una industria muy poderosa, a una industria cultural muy poderosa, pero todo esto emergente de una crisis como sociedad que hace que esto cada vez se vuelva más y más creciente. radioasí.com